Bendiciones de lo alto para cada uno de vosotros. Es una alegría poder acompañarlos. Sí, estoy muy feliz. Y quiero decirles que el tema en esta noche se titula Oasis. Oasis. Un lugar de refugio, un lugar de descanso, de sanidad, de restauración total. ¿Sabes? Oasis es un paraíso ahí en el desierto. Hay agua, hay vegetación, y si hay esos dos ingredientes, hay vida. En esta hora, oasis es un sinónimo de nuestras iglesias que están llenas de amor, nuestras iglesias que son un refugio para los seres humanos. La iglesia es un lugar de refugio, es un oasis en esta tierra. Y sobre eso vamos a hablar en esta hora. Así es que te pido que allí donde estés, vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Querido Dios que estás en las alturas de los cielos, glorificado sea su nombre por siempre. Estamos felices de podernos encontrar nuevamente, Señor, para aprender de su divina palabra. Le damos gracias por el don de la vida. Gracias, Señor, porque hasta aquí usted nos ha acompañado. En este momento oramos para que el Espíritu Santo sea el que nos instruya, sea el que nos dirija en el estudio, de tal manera, Señor, que la bendición suya sea completa con nosotros. Utilíceme como un instrumento en sus manos de amor, pues lo pedimos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Quiero comenzar diciéndote que, como hemos visto hasta aquí, Dios creó un mundo perfecto, aún a los seres humanos, pero la entrada al pecado nos trajo resultados devastadores. Pero Dios no nos abandonó a nuestra suerte. En cambio, aún antes de que el mundo comenzara, se formuló el plan de la salvación. Y con un enorme costo, Jesús vino a esta tierra, sufrió en la cruz, pero prometió regresar. Ahora, para mientras Él regresa, Él le dio una encomienda a la iglesia. Él está llamando a la iglesia ahora mismo a desempeñar un rol en la obra de restaurar la vida de las personas. En otras palabras, son llevados a un oasis, a un lugar de refugio. En este momento, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. San Pedro, capítulo 1 y versículos 1 y 2 dicen de la siguiente manera. Pedro, apóstol de Jesucristo, saluda a los que viven esparcidos fuera de la patria, en las provincias de Ponto, de Galacia, de Capadocia, de Asia, de Bitinia, a quien Dios, el Padre, había escogido anteriormente, conforme a su propósito. Por medio del Espíritu, los ha santificado a ustedes para que lo obedezcan y sean purificados por la sangre de Cristo. Reciban abundancia de gracia y de paz. Ese es el texto que vamos a estar considerando en esta hora. Y lo vamos a estudiar. Vamos a estudiar el papel de la iglesia en esta hora de restauración. Primeramente estaremos estudiando elegidos para la santificación.
Estaremos estudiando elegidos para obedecer y elegidos para ser rociados con la sangre de Cristo. Así que vamos a nuestra primera parte. Elegidos para ser santificados por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es quien viene a nuestra vida para santificarnos. Y esa no es una obra de un momento, la santificación dura toda la vida. Marcos 10:13 dice, después subió al monte, hablando de Jesús, y llamó así a los que él quiso. Y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Ahora yo quiero decirte, la iglesia está basada en los 12 apóstoles. Luego Dios llamó a los 70 y aún hoy en día sigue llamando. La iglesia, Dios sigue llamando y el Espíritu traía a los que iban a ser salvos. Así es. La iglesia no son las 4 paredes. No son los edificios. La iglesia es un grupo de personas comprometidas, unánimes, trabajando duro para engrandecer el reino de Dios en esta tierra. Sí. Dios sigue llamando. Y Dios nos llama con propósitos santos. 2 propósitos menciona Marcos 10:13. Dice que los llamó y a mí me llama la atención porque Él llama, el Espíritu Santo llama a quien Él decide. Luego dice que los llamó para que estuvieran con Él, con Jesús, y luego los envió a predicar. Es así. Dios nos llama con 2 propósitos. Elegidos para santificación. La santificación viene de estar cerca de la promesa, cerca de la presencia de Jesús. Cuando estamos cerca de Él, nuestra vida es, sí, llegamos a ser a la imagen de nuestro Creador. Recuerda, necesitamos dedicar tiempo para estar con Jesús, para que nuestra vida sea santificada. Somos santificados por medio de la palabra. Somos santificados por medio de la oración. Y somos santificados por medio de la testificación. Ahora, yo quiero darte el testimonio de esta querida hermana. Ella vino de El Salvador. Ella es 4ª generación de la iglesia adventista. Nació en ella. Pero cuando llegó a los Estados Unidos, alrededor de 18 años, por allí empezó, no fue un día miércoles a la iglesia, al culto de oración, luego un sábado, después otro sábado, y cuando menos pensó estaba fuera de la iglesia. Pero, inclusive, ella, estando afuera, ella decía que le pedía a Dios de todo corazón. Pero hace alrededor de 3 años atrás, yo estaba orando y suplicándole a Dios, Señor, que me bendijera, que por favor me enviara ¿a dónde? Personas para ir a estudiar la Biblia. Y le decía, Señor, yo quiero que tú me envíes personas con recursos. Señor, yo pido que vengan personas deseosas de servirte. Señor, y le pedí a Dios. Y Él dice que todo lo que pidiéramos en fe, lo vamos a recibir. Sabes, un día me llamaron y me dijeron, mira, quiero que conozca a esta persona. Y me la pusieron al teléfono.
allí en el teléfono. Estuve más de 1 hora hablando con ella contándome toda su vida. Cuando ella terminó de hablar, le dije, hermana, ¿qué está esperando? Dios la está llamando y hoy es el tiempo que usted tiene que redimir ese tiempo perdido. Es más, el día de mañana tenemos un retiro aquí de la conferencia. ¿Qué le parece si nos acompaña? Y allí mismo usted puede bajar a las aguas y renovar su pacto con el Señor. No hay que perder el tiempo. El tiempo es hoy. Hoy es el momento que usted tiene que entregar su vida al Maestro. Hoy que usted reconoce que ha estado apartada del Señor. Gracias a Dios. Ella le entregó su vida al Señor. Ella retomó sus votos bautismales. Y gracias a Dios, hoy vive feliz y contenta, sirviéndole a Dios. Una misionera, ay, maravillosa. Continuemos con nuestro tema. Elegidos para obedecer. Juan 14, capítulo 2 y versículo 3 al 6 dice, y en esto sabemos que le conocemos si guardamos sus mandamientos. Y en esto sabemos que le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso. Y la verdad no está en él. Mire, querido amigo, que quien lo está diciendo es Dios en su palabra. Él dice que el que no guarda su palabra es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que la guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Palabra de Dios. Ahora quiero decirte, la obediencia de Jesús nos constituye a nosotros justos. Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. La obediencia de nosotros es una respuesta de amor. Salmo 119, versículo 97 dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día ella es mi meditación. Qué lindo es cuando nosotros podamos meditar en la divina palabra todos los días. Todo el día es ella mi meditación. Nuestras vidas cambiarían, absolutamente. Ahora, la obediencia nos trae abundancia de vida, mas la desobediencia nos trae problemas sin fin. Te exhorto en esta hora, seamos obedientes a los mandamientos y a los estatutos de su palabra, para que de esa manera tengamos larga vida. Ahora vamos al segundo testimonio. Sabes que a Noemí la conocí un tiempo atrás. Y Noemí era una joven, tenía sus hijitos, tenía su esposo. Ella asistía a una iglesia. Y yo estaba estudiando la Biblia con ella. Todos los días cuando yo iba a llegar a darle el estudio, ella decía, hoy le voy a decir que ya no venga más, porque de todas maneras yo estoy bien en mi iglesia. Pero cada vez que yo le daba el estudio bíblico, ella quedaba encantada y decía que había aprendido mucho de lo que ella no sabía. Entonces, Noemí, llegamos al momento de la lección.
la lección número 10, donde hablamos acerca de los mandamientos. Noemí, cuando yo terminé el estudio, me hizo una pregunta y me dijo de esta manera: ¿usted cree que solo los adventistas se van a salvar? Y yo en ese momento, cuando ella me preguntó de esa manera, me quedé yo y le dije, y me la volvió a repetir 1, 2 o 3 veces. Y yo en el momento tomé mi Biblia, la busqué y yo estaba buscando ese versículo que dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo os digo? Yo lo estaba buscando cuando el Señor, el Espíritu Santo, paró en este versículo de Primera de San Juan, donde dice allí, donde dice allí, vamos a ver, San Juan dice: en esto sabemos que le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice que yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y no hay verdad en él. En ese momento le dije yo: mire, Noemí, lo que yo piense no importa, pero lo que la Biblia dice, eso sí. Y aquí está diciendo Dios de que debemos guardar sus santos mandamientos. Ella me dijo: permítame leerlo en mi Biblia. Y empezó a leerlo en su Biblia. Luego ella lo volvió a leer una segunda vez, una tercera vez. Y me dijo: no lo puedo creer. Y empezó a llorar y empezó a llorar. Luego el domingo, cuando ella fue a la iglesia, dice que ella sentía la voz del Espíritu Santo que le decía: ¿qué haces tú aquí? Estas personas no guardan los mandamientos. Y sabes, ella vino a mi iglesia a pedirme que quería el santo bautismo. Esas son las cosas maravillosas que el Espíritu de Dios hace. Cuando Él dijo, el Señor Jesús, que nos enviaba, Él nos capacita. Viene el Espíritu Santo a nosotros para guiarnos a toda la verdad. Es maravilloso la obra que Él hace. Ahora, el testimonio de Noemí. Ya te lo conté. Vamos a proseguir. Elegidos para ser rociados por la sangre bendita de Cristo. Así es. Elegidos. Nosotros hemos sido elegidos, separados del mundo para vivir en la presencia de Jesús. Hebreos capítulo 9 y versículo 22 dice: y casi todo es purificado según la ley con la sangre, y sin el derramamiento de la sangre no se hace remisión. En otras palabras, no hay remisión de pecados. Necesitamos la sangre bendita de Cristo. Sí, yo quiero decirte que la sangre bendita de Cristo nos limpia de toda maldad. Romanos 3, 23 y 24 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su sangre mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esto nos lleva a nosotros inmediatamente al santuario, donde el pueblo de Israel sacrificaba corderitos para el sacrificio, para el perdón de sus pecados. Ese corderito era un símbolo, nada más, del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ese Cordero que fue inmolado en la cruz es Cristo Jesús. La sangre bendita de Cristo nos limpia de toda maldad. La sangre de Cristo nos da el poder para vencer la tentación. La sangre de Cristo nos da acceso al lugar santísimo. ¿Es eso maravilloso? La sangre bendita de Cristo tiene poder. Y ahora quiero
contarte este testimonio. Este testimonio de un sicario fue en el país de Guatemala. Hace tiempo atrás fui a dar una campaña evangelística y en mi primera noche estaba sentado adelante un joven. Y yo, cuando terminé mi presentación, el pastor me dice, hay un joven que quiere hablar con usted. Y le dije, está bien, dígame, ¿podemos ir a hablar con él? Sí, me dice que vayamos mañana a su casa porque su testimonio es largo, me dijo. Está bien, le dije. Así es que temprano en la mañana nos fuimos con el pastor a hacer la visita del caballero. Nos atendió muy cordialmente y empezó él a relatar su historia. Su historia era escalofriante. Nos contó muchos embates que él tuvo. Él trabajaba para un don, le dicen ellos. Pero el don tenía mucho dinero, o tiene mucho dinero. La situación es que un día lo mandó a traer un carro nuevo, un carro nuevecito, 0 millas. Y él le dijo, pero patrón, no puedo ir. Le dije, ¿por qué razón? Porque estoy muy cansado, le dijo, en la noche tuve que estar toda la noche en vela, le dijo. Y yo podría ir a traer más tarde, deme unas horas de descanso. Y él le dijo, no, le dijo, necesito el carro ahora. Y ¿sabes qué? Él se fue a recoger el carro. Pero cuando él venía en el carro 0 millas, se durmió. Y tuvo un accidente terrible. Inmediatamente él dijo, este es mi último día. Pero luego, él nos cuenta de que llegaron, lo recogieron y cuando él estaba llegando a su casa, el patrón vino. Y el patrón le dijo, que te baste que hoy es tu día de suerte. Y se fue. No lo mató, no le dijo nada. Pero el siguiente día, cuando iban con el patrón, fueron insertados por la policía y allí cayeron presos. Estando en la cárcel, él me dice, en horas mi patrón salió, pero me dejó a mí en la cárcel. Y yo estando en la cárcel empecé a clamarle a Dios y le dije, Señor, si tú existes, sácame de aquí. Sácame, Señor, y yo te prometo servirte. Yo te prometo que no me voy a salir de toda esta mafia y voy a dedicarme a ti, Señor. Señor, por favor, él imploraba en la cárcel la misericordia de Dios. Y él dice, no sé cómo, me dice. Buscaron un abogado y lo sacaron provisionalmente. Él me dice, yo sé que fue Dios quien me sacó. Nadie más. Y quiero cumplirle. Pero ahora le pregunto a usted, ¿será que Dios me perdona todos mis pecados? ¿Será que Dios, que la sangre bendita de Cristo puede limpiarme de toda mi maldad? Y en ese momento yo le dije, sí, Dios ha prometido limpiarnos de toda maldad. No importa cuál hayan sido tus pecados, el Señor te perdona. Pero el Señor te susurra y te dice, vete y no lo hagas más. No, me dijo, yo ya dejé esa vida. No quiero regresar a esa vida. Es más, me siento tan culpable, me dice, por lo que he hecho, que quiero ir
casa por casa a esas personas que le he hecho daño. Y quiero pedirles que me perdonen. Cuando él me dijo así, inmediatamente le dije yo, no, mi hijo, ahorita no es el tiempo de regresar ni hacer eso. Este momento, toma la decisión de entregarte a Cristo y de bautizarte. Va a ser lindo abrir la sala del bautismo para el día de mañana. Abrirla de esa manera con un bautismo en el cual Dios te limpie todos tus pecados. Luego, espera, vive para Dios, trabaja para Él, y luego la fama tuya va a llegar a todas partes. Cuando la fama tuya llegue a los años, entonces dile a Dios que te dé la oportunidad de ir, de llegar a esas familias para pedirles perdón. Porque si lo haces hoy, ellos pueden matarte. Me dijo, muchas gracias por su sabia respuesta. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La sangre bendita de Cristo es nuestra garantía. Nos limpia de toda maldad. Hoy es el momento. Querido amigo, allí donde estás, si me estás escuchando, si tú eres uno como estas personas que se sienten cargados por su culpa de pecado, en esta noche te declaro, hay oportunidad de salvación. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Hoy Dios te está llamando. Hoy Dios te está diciendo, ven hijo mío, ven a mi oasis. Allí encontrarás refugio, ahí encontrarás esperanza, allí vas a encontrar dirección. Dios, el Espíritu Santo está trayendo de diferentes lugares a los que van a ser salvos. Y yo te invito para que te unas a una de nuestras iglesias, que son los oasis en esta tierra. Dios tiene su iglesia allí donde se predica su palabra. Allí, esa iglesia que está interesada en hacerle el bien a la comunidad. Esa iglesia que sigue el camino de Jesús. Jesús vino a esta tierra para enseñar. Él vino para predicar, Él vino para sanar. Y su iglesia debe estar envuelta en la comunidad, ayudando a los necesitados. Hoy es el momento. Dios está llamando a cada uno de nosotros que nos levantemos para que llevemos las buenas nuevas del Evangelio a aquellos que están en necesidad. Ahora, ¿qué aprendiste de este tema? Voy a compartir contigo lo que yo aprendí. Aprendí 3 cosas. Primero, yo he sido criada para vivir en la presencia de Jehová. Si quiero mi verdadera santificación, si quiero retomar la imagen de Jesús en mi vida, la imagen de Dios en mi vida, tengo que vivir en su presencia. Segundo, la obediencia tiene resultados maravillosos. Y tercero, la sangre de Cristo tiene poder. La sangre bendita de Cristo es poderosa. Y mi oración, Señor, transfórmame. Transfórmame, Señor, a tu imagen y a tu semejanza. En este momento vamos a orar. Vamos a orar, pero yo quiero que todos nuestros amigos se unan en oración conmigo, suplicándole al Señor que la sangre bendita de Cristo nos limpie de toda maldad. Si este es el deseo tuyo, vamos a orar y luego cantaremos el himno.
Querido Dios que estás en las alturas de los cielos, gracias. Gracias por las obras maravillosas que usted ha hecho en nuestra vida. Gracias, Señor, porque el Espíritu Santo está trayendo a la iglesia a los que van a ser salvos. Gracias, Señor, porque en esta noche hay muchos amigos que están conectados. Y pedimos, Señor, que el Espíritu Santo los haga obedientes, tiernos al llamado de Dios. Que ellos puedan abrir su corazón para recibirte, Señor, a ti, el único Dios verdadero. Suplicamos una bendición especial para cada uno de las familias que están allí conectadas. Bendícele, Señor. Es mi deseo y es mi oración. En el bendito nombre de Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga.